Hoy Almudena Ariza estrena en esta casa, en RTV Play, un trabajo excepcional que se titula Vivir y morir en Gaza. ¿De dónde surgió la idea, Almudena? Bueno, yo sabéis que he estado 2 años en Jerusalén cubriendo esta masacre, esta barbarie, con la frustración, como podéis imaginaros, de no poder entrar en Gaza. Es decir, teníamos que servirnos de testimonios de voluntarios, de periodistas locales, de vecinos de la zona para contar lo que ocurría. Y en el pasado mes de abril yo recibo un mensaje a través de Instagram de alguien que me dice: hay un médico voluntario español que acaba de llegar a Gaza, seguro que te interesa. Digo, claro que me interesa. Contacté con él, era Raúl Incertis, llevaba muy pocos días en la franja, en el corazón de Gaza, en un hospital. En estos pocos días que llevaba ya, pues le dio tiempo a ver el horror que se avecinaba y que iba a estar delante de sus ojos durante mucho tiempo. Y bueno, le pedí unos vídeos para el telediario, él me hizo esos vídeos, hicimos una crónica. Y me di cuenta de que era un narrador extraordinario, de que era un hombre con mucha sensibilidad, que era un privilegio para nosotros el poder tener un español dentro de Gaza contando todo lo que veía. Y a partir de ahí surgió la idea de, bueno, de empezar a seguirle, ¿no? Y entonces le sugerí que me hiciera una especie de diario de lo que veía y cada día me enviaba audios, vídeos, fotografías, más de 1000 archivos he reunido de Raúl en todo este tiempo, que son muchas veces grabaciones en tiempo real que él hacía desde el quirófano, rodeado de niños heridos, amputados, quemados, intentando salvar vidas, decidiendo muchas veces a quién salvaba la vida y a quién no por la falta de recursos sanitarios. En este tiempo he visto su evolución y todos sus sentimientos de frustración, de indignación, de rabia, de dolor, de hambre. Todo eso me lo iba narrando cada día. Yo recibía pues igual 5, 6, 7, 8, 10 grabaciones cada día y bueno, ha sido un trabajo muy duro. Porque yo de alguna manera también estaba viviendo lo que él me transmitía y también con miedo por él, ¿no? Porque bueno, de pronto yo perdía el contacto y Raúl, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? El hospital Nasser, mientras estuvo él, fue bombardeado 6 veces. Y bueno, creo que es un testimonio muy relevante, porque hay una cosa, Silvia, importante. Ahora estaba viendo esas imágenes y nos horroriza saber que han muerto 80 personas en las últimas 24 horas, pero son números. Lo que nos da Raúl es que nos habla de personas, nos habla de familias, nos habla de niños que tienen nombre y que tienen una historia detrás. Y digo que además es un videopodcast, porque no solo el audio, sino que con los vídeos que Raúl nos ha ido mandando, todos grabados por él, pues vemos también cómo es lo que rodea el Hospital Nasser, cómo son las calles absolutamente destrozadas, cómo viven los desplazados, lo que sienten las familias, lo que sienten sus compañeros sanitarios que están ahí al pie del cañón a pesar de haber perdido muchos de ellos a sus propias familias. Y todo eso, el humanizar a las víctimas, es lo que hace también, creo que este trabajo relevante y muy impactante. Van a ver lo que consiguió Almudena Ariza. Consiguió un cordón umbilical con la franja de Gaza. Raúl Incertis, médico anestesista, le envió los vídeos y ella retrató la humanidad. Nunca antes del lunes 9 de octubre por la tarde del 2023 había tenido miedo de morir. A pesar del miedo, meses después, Raúl Incertis decide volver a Gaza. Cadáveres por el suelo, acaban de llegar nuevos heridos, llegan llorando, atemorizados, temblando. El doctor Nizar me contaba hoy que la vida en el campo de desplazados es muy dura. Ahora viven en una tienda de campaña de 2 metros por 2 metros, viven los 8. Vivir en Gaza ahora mismo significa sobrevivir en Gaza. Queda muy poco pan, solo queda algo de arroz, algo de pasta. Los que tienen suerte comen un poco y una vez al día. Otra bomba. Bueno, es lo habitual. El niño que más guardo en el corazón y por el que me estoy preocupando mucho es Sanad Alcarra. Tiene 10 años y hace un mes fue bombardeado. Estaba jugando en la calle, cayó una bomba cerca
y unas esquirlas de metralla le atravesaron el pecho y el cuello. Estuvo varios días en la UCI y bueno, finalmente fue dado de alta aproximadamente hace 2 semanas. La mayor parte del tiempo está en casa mirando el techo, con la mirada perdida, y todos los intentos de sus amigos por sacarle a la calle y jugar son infructuosos. Este niño es un ejemplo del estrés postraumático que puede sentir un niño o que siente un niño que ha sufrido un bombardeo cerca y además que ha sido herido por él. Se ha hecho el silencio en el plató, en el control de realización y en la redacción de La Hora de la 1. Almudena, antes de nada me gustaría conocer cómo lo han vivido los compañeros que están aquí, porque no han visto antes este vídeo. A nosotros realmente nos ha resultado estremecedor el material que nos has enviado. ¿Qué sensación, porque cuesta seguir, qué sensación te ha dado a ti, Marta? Yo me alegro tanto de que haya alguien haciendo este trabajo periodístico. Almudena es una de mis periodistas más admiradas, así lo digo. Y me parece que, bueno, que marcan un antes y un después también en cómo cubrir un conflicto que ya va para mucho tiempo y que parecía que había pasado al olvido. Y yo creo que de eso Almudena nos puede hablar también, ¿no? De cómo, de alguna manera, la opinión pública, no solo en España, sino en toda Europa, ha redespertado y ha habido un resurgir y entiendo que toda la impotencia que los que estáis ahí sobre el terreno habéis vivido en este tiempo, viendo que parecía que no iba a pasar nada, pues ahora tiene alguna llama de esperanza de que algo al menos se está moviendo, aunque solo sea a nivel diplomático. Hemos visto lo que está ocurriendo en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Entiendo que estos trabajos sirven para concienciar a esa opinión pública, a esa sociedad civil, que es la que ha conseguido el mini milagro, voy a decirlo así, el mini milagro de que la política se conciencie de algo que parecía que iba a pasar sin pena ni gloria y que íbamos a dejar que llegara hasta el final sin que ocurriera absolutamente nada. Es verdad que ocurre poco, pero está ocurriendo más de lo que esperábamos, Almudena, y yo creo que es gracias a trabajos como este y a la sociedad civil que escucha y que cuando se les cuentan las cosas bien, las entienden. Fíjate, ¿puedo añadir una cosita? Gracias por lo que dices. Yo cuando empecé con este trabajo, que fue el pasado mes de abril, incluso, fijaos que yo le pedía a Raúl, como os decía antes, varios vídeos para el telediario. Bueno, me dieron 1 minuto 20, 1 minuto 25, estas cosas tan frustrantes. Claro. Ni siquiera el TD2 pues prestó atención al tema, hicimos una crónica. Estaba un español allí en Gaza, pero nadie le llamaba, nadie le preguntaba nada. Y yo decía, qué barbaridad, si es un testigo de excepción, claro, ¿no? Pasaron los meses y nadie se interesaba por Raúl Incertis. Nadie me pidió su teléfono. Ahora que de pronto, como bien dices, parece que la sociedad ha despertado, afortunadamente, y que estamos viendo presión en la calle, y esa presión es lo que realmente está moviendo a los líderes políticos a actuar un poquito y hacer... Yo digo que lo que están haciendo es casi como cosquillas en la oreja de Netanyahu. O sea, en realidad no va a cambiar gran cosa, pero parece que ese movimiento anima también a que las protestas continúen. Pero sí, yo he visto en este tiempo, os digo, en estos 4 o 5 meses que hemos estado siguiendo a Raúl, cómo poco a poco ha ido interesando cada vez más. Pero yo cuando empecé con el proyecto era un proyecto que la gente me decía, seguir a un tipo que está en Gaza, bueno, pues tampoco es tan relevante, ¿no? Sí, sí. O sea que sí que hemos visto una evolución y afortunadamente ahora también el estreno de este trabajo pues coincide con un despertar, con lo cual pues mucha más gente espero que escuche y que vea lo que ha sufrido Raúl y lo que él transmite del sufrimiento real de esa población. Da la sensación, Almudena, traspasa, ¿no? Es que nos han cogido este vídeo el corazón y da la sensación de que traspasa la imagen la relación que habéis tenido, ¿no? Porque tú decías, yo me preocupé, llegué a perder el contacto. Aquí, por ejemplo, Raúl Incertis nos contaba que también él personalmente lo ha pasado mal, ¿no? Cuando suena una sirena de que llegan víctimas múltiples y se le erizaba el vello pensando a lo que se iba a enfrentar en un quirófano porque no iba a poder atenderlo, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esa relación en la que él te enviaba imágenes de la barbarie y tú poquito a poco entiendo que te ibas acercando más a él y a su realidad?
Bueno, hemos desarrollado una relación muy profunda, muy íntima, muy estrecha. Yo cuando le conocí en persona, claro que no le conocía, fue el pasado mes de julio cuando él volvió. Yo quise también estar ahí cuando a su regreso con su familia, porque yo también, claro, la idea era no solo contar o tener a Raúl como transmisor de información. Yo quería contar también la historia de Raúl, qué hay detrás de una persona que lo deja todo y que es capaz de irse al lugar más peligroso del mundo, arriesgando su vida por los demás, y este es Raúl. Entonces yo, incluso él estando en Gaza, yo fui a Valencia a hablar con su madre, sus amigos, su entorno, a conocer, ¿no?, el mundo de Raúl, y el primer episodio habla de él, de su historia, y esto es muy bonito porque claro, te vas metiendo también dentro de Raúl, de su cabeza, de sus emociones, de su corazón. Y entonces cuando nos vimos por primera vez el pasado mes de julio que él volvía de Gaza, pues nos dimos un abrazo como si fuéramos amigos de toda la vida. Yo le siento así, le siento muy cerca, es una persona muy especial, muy sensible, muy tierna, que ha dejado medio corazón en Gaza y el otro medio está aquí intentando, no sé, entender todo esto. Está muy desgarrado, está muy dolido, él dice que está disociado. Espero que venga algún día también aquí al plató y que explique sus sensaciones y sus emociones, porque ha dejado a mucha gente que quiere allí, pero bueno, siente también que tiene el compromiso y la obligación de estar aquí y contarlo, ¿no? ¿Se entiende por qué regresa al infierno? Tú te le llegaste a preguntar, oye, ¿por qué vuelves? Es que es una pregunta que yo casi no tengo que hacerla porque yo haría lo mismo, quiero decir, como periodista, no como sanitaria, ¿no? Pero ¿qué nos mueve a los periodistas a estar en esos sitios? Pues a contarlo, porque entendemos que es nuestro compromiso, que es para lo que nos gusta hacer y también es un poco nuestra obligación. O sea que es una pregunta que quizá para mí es obvia, pero yo entendí que él también tenía ese compromiso y quería estar ahí, donde era más necesario y donde él pensaba que iba a hacer un trabajo útil. Pero fíjate, con la naturalidad que explicas y dices, para mí era obvio, porque hay que estar ahí. Yo creo que es un día, teniendo aquí a Almudena Ariza, para reivindicar el trabajo que hacen los periodistas, los fotoperiodistas, los informadores sobre el terreno, Silvia, porque llevamos, y tú lo dices mucho, que lo que tiene esta masacre y este horror es que lo estamos retransmitiendo en directo todos los días. Todos los días nos levantamos, vemos vídeos, vemos fotos, pero eso es gracias a todas las personas que efectivamente arriesgan mucho y tienen, digamos, esa responsabilidad de estar allí y contarlo. Hay muchísimos periodistas que han sido asesinados también y yo creo que por eso hay que reivindicar tanto el trabajo de los informadores. Y luego para mí este proyecto que nos está explicando Almudena, y yo tengo muchísimas ganas de ver y de poder compartirlo, seguro que lo comentaremos aquí a menudo con Raúl, me parece que tiene especial valor primero por la historia en sí misma, que es muy periodístico lo que tú has dicho de Raúl, tiene una historia en sí misma, es que, ¿no?, cuando tú dices esto hay que contarlo, esto hay que explicarlo. Y la idea de que fuera tus ojos allí, claro, tú has estado desplazada en el terreno, tú conoces muy bien aquello y empatizas seguramente con él, lo estás explicando, él desde su posición de médico anestesista, tú como periodista, pero tú no podías estar en la franja. Y el hecho de encontrar una persona que fuera capaz de darte todos esos testimonios, porque creo que también corremos el riesgo que en este ejercicio de retransmisión directa a veces se pierdan las cosas, estamos normalizando, naturalizando de alguna manera lo que vemos. Entonces estos trabajos reposados que permanecen, que ya se van a poder, quedan registrados y se van a poder seguir viendo día a día, yo creo que nos va a hacer que no lo olvidemos, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchísimo valor y la verdad es que a pesar del impacto, y es verdad que es estremecedor y nos hemos quedado mudos literalmente, es raro que en este plato nos callemos de esta manera, pero me parece que tiene un valor enorme, enorme este trabajo. Es que además, al hilo de lo que dices, Raúl hacía de reportero, ¿no? Él al principio, yo recuerdo los primeros vídeos que me mandó, claro, está todo está hecho con móvil, con su celular, ¿no? Y entonces los primeros vídeos se veía fatal, se le veía borroso y entonces le dije, jolín, lo siento muchísimo, lo que me dices es brutal, pero es que tienes que repetirlo porque no se te oye, ¿no? Entonces le tuve que dar indicaciones de cómo grabar, de tal, y él desde el primer momento aceptó todas esas indicaciones y además hacía de reportero en el sentido de que yo le preguntaba, pues habla con tus compañeros, que te expliquen sus historias, no, porque tengo uno al que le estuvo secuestrado 45 días por el ejército israelí, pues pregúntale, que te lo cuente, que te lo explique, sale a la calle, habla con los niños, habla tal, y él todo lo iba haciendo siguiendo, pues eso, tus indicaciones. Todas mis indicaciones, y la verdad que ha hecho además un magnífico trabajo como reportero, ¿no?
y esto también se lo agradezco, porque en ningún momento, a pesar de todo lo que estaba cayendo, nunca dejó o sea, nunca rompió realmente ese vínculo que hemos establecido y ese compromiso de me tienes que enviar todos esos archivos para que me cuentes, bueno, pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? Acaba de regresar de Gaza Alfonso Artacho, de Médicos Sin Fronteras. Alfonso, muy buenos días. Hola, buenos días. Hacía un año, ¿no?, que no estabas en la franja. ¿Cómo has visto la diferencia entre la última vez que estuviste y ahora que has vuelto, Alfonso? Pues hay una diferencia enorme. Es decir, se siente, se nota nada más llegar a la franja que ha habido un año de devastación y un año de los continuos ataques, de las condiciones infrahumanas en las que vive la población en Gaza, y un año muchísimo tiempo viviendo en esas circunstancias. He encontrado a los miembros de mi equipo tremendamente cansados, tremendamente afectados han pasado mucha hambre, han tenido que mover sus tiendas de campaña un montón de veces. He notado que tienen menos esperanza. Hace un año todavía pensaban en una posibilidad de un alto el fuego, pensaban en que el conflicto no iba a durar, y me los he encontrado muy, muy afectados y desesperados y sin un norte. Y además entiendo, Alfonso, seriamente afectados por la hambruna, ¿no?, que es una de las grandes novedades en los últimos meses, como ha dejado de entrar el alimento, hasta que la franja se ha cerrado a la ayuda humanitaria a cal y canto. ¿Cuántos pacientes podéis atender en un día? Pues ahora mismo Médicos Sin Fronteras está trabajando dentro de la franja en 4 centros de asistencia donde atendemos a todo tipo de pacientes, y en cada uno de ellos la cifra ronda los 600-700 pacientes diarios, con lo cual estamos hablando de más de 2.400 personas por día. Y tú personalmente, ¿cómo has vuelto en esta segunda ocasión de allí? Es la tercera vez que estoy en la franja, sí. Bueno, pues uno vuelve con el corazón partido. Vuelve con el corazón partido porque se deja allí a un equipo enorme de compañeros gazatíes, los cuales están sufriendo y han sufrido mucho, y se deja una situación humanitaria inaceptable. Es decir, cada día que te mueves para trabajar ves el nivel de sufrimiento de la población, y eso es imposible que no te afecte. De hecho, me cuesta trabajo salir de la franja, cuesta trabajo. Después de estar allí por tercera vez un mes trabajando, el día que te vas y te despides de los compañeros y estás saliendo de la franja, es un momento duro, es un momento complicado porque quieres seguir allí, porque hay muchísimo por hacer. Es decir, es una de las primeras veces en mi vida trabajando con Médicos Sin Fronteras en una crisis humanitaria donde hay tanto por hacer. Es impresionante. Es decir, la dimensión del drama de lo que está sucediendo dentro de la franja ahora mismo es impresionante. Alfonso, ¿volverás? Si tengo la oportunidad, sí. Si tengo la oportunidad, yo me volvería a Gaza cuantas veces fuera necesario. Alfonso, Alfonso, por estar con nosotros y por vuestro trabajo. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias a vosotros. Hasta luego. Quería preguntarte, Almudena, tú que conoces bien también la sociedad israelí, ¿qué opinan ellos? Porque muchas veces da la sensación de que están divididos y en cambio a través de las encuestas nos llega la sensación de que apoyan lo que está haciendo Benjamin Netanyahu. ¿Cómo lo están viviendo ellos realmente? Bueno, en el videopodcast también se habla de esto, ¿no? Queríamos hacer un episodio en el que se explicara también cómo ven esto desde Israel. Bueno, yo he estado 2 años viviendo en Israel. Creo que es una sociedad tóxica, una sociedad enferma, una sociedad que se ha victimizado, que vive en una burbuja, que ha comprado el relato israelí. Te diría que en su totalidad, cuando veíamos esas grandes manifestaciones contra Netanyahu, en realidad ellos lo que están pidiendo, la mayoría de ellos, incluso desde la izquierda, es que vuelvan los rehenes, pero no piden que acabe la masacre contra los palestinos. De hecho, siempre se sienten incómodos, ¿no?, cuando le preguntas por, bueno, ¿y qué pasa con los gazatíes? Y es una pregunta incómoda que muchas veces te ves obligada a evitar si quieres que esa persona siga hablando. Yo, evidentemente, no es comparable al sufrimiento de los
periodistas gazatíes, al que antes nos referíamos, esos más de 250 periodistas asesinados, pero los periodistas occidentales que vivimos en Israel hemos vivido también mucha tensión, mucha presión, hostigamiento, acoso en la calle, excepcionalmente además por el hecho de ser españoles, ¿no? Yo estaba en Jerusalén y bueno, hay mucha presencia de latinos que han hecho aliyá, o sea, el proceso de migración a Israel. Y en cuanto estábamos en la calle hablando, haciendo una entradilla, un directo, ellos ya nos escuchan hablar español. Sois españoles, terroristas, sois de Hamás, iros a vuestro país. Pimpín, aparte toda la retahíla de tacos, a nosotros nos han escupido, nos han empujado, nos han arrancado el móvil, han intentado boicotearnos directos. Bueno, y este es el día a día también de los periodistas que no están en Gaza, pero que están en Israel cubriendo el conflicto, y que también hay que romper una lanza a su favor porque es muy duro. Hay muchos compañeros con estrés, viviendo esta situación de una manera que les está costando la salud. Así que también quiero recordar a esos compañeros que están ahí aguantando esta situación. Y respecto a lo que me decías, yo creo que no... En realidad el israelí no tiene mucha opción casi de pensar diferente. Solo hay un periódico crítico, que es el Haaretz, que hacen un trabajo valiente y magnífico, pero viven también en una especie de burbuja informativa. Tú ves los medios de comunicación israelíes, hablan poco de Gaza, hay pocas imágenes de lo que está pasando en Gaza, y en realidad la gente, yo a veces digo que también es verdad que no quieren saber, porque si quisieran saber lo que ocurre, hay medios para hacerlo, ¿no? Y luego hay una sensación también de todo el que opina diferente es castigado, por tanto hay miedo a hablar. Yo he hecho entrevistas a profesores, académicos, investigadores que piensan diferente, que son críticos con lo que está pasando, y también tienen que aguantar, incluso muchos los han despedido. Yo entrevisté a un profesor, recuerdo, de instituto, que tuvo que enfrentar el acoso de los propios alumnos. Y acabó marchándose, dejó de enseñar, dejó de dar clase, ¿no? Entonces esa es un poco la situación también que se vive en Israel. Bueno, está despertando muchísimo interés esa parte que hemos emitido aquí del podcast, que a partir de esta tarde a las 8, ¿no, Almudena? Tenemos disponible en RTV Play. Exactamente, sí, y a partir de mañana en todas las plataformas, porque nuestro compromiso, y también el de Radio y Televisión Española como cadena pública, es que lo vea y lo escuche todo el mundo. Realmente es un podcast, quiero decir que se puede escuchar, porque quizá lo más potente es el sonido, pero también se puede ver, ¿no? Entonces son imágenes que acompañan a la escucha. Se puede ver en YouTube, por supuesto, y en RTV Play, y en todas las plataformas. Así que a partir del viernes, gratis para todo el mundo. Bueno, es que me están contando mis compañeros, es que no le hemos preguntado todavía a Almudena cuál es la historia de todas ellas que le ha enviado Raúl Incertis desde Gaza, que a ti te ha atravesado el corazón. Si pudieses elegir una, que entiendo que son muchísimas, Almudena. Bueno, a mí hay una que me sobrecogió especialmente porque yo la conté estando en Jerusalén, que es la historia de una pediatra que es compañera de Raúl. Estaba trabajando en el hospital. Su marido, madre de 10 hijos, su marido cada mañana, también médico, la acompañaba al hospital, la llevaba en el coche, los coches o el carro, porque incluso tienen prohibido ir con coches cerrados, por eso se desplazan, como vemos, en carros, en burros. Dejó a los 10 niños en casa, no hay colegio evidentemente, y a cargo del mayor, que creo que tenía 13, 14 años, cuando este señor deja a su esposa en el hospital, vuelve a casa a atender a los hijos y la casa es bombardeada. No sé si recordáis esa historia. Murieron 9 niños y solamente sobrevivió uno de ellos, un niño de 12 años, creo recordar, no recuerdo si 10 o 12, y el papá. Cuando esa mujer, la compañera de Raúl, está en el hospital, en la sección de pediatría, recibe los cadáveres de sus propios hijos. Recibió 9 cadáveres, además de saber que su marido y uno de sus hijos, los que habían sobrevivido, estaban muy graves. Yo cuando me entero de esa noticia y sé que sabía que era compañera de Raúl, le pido por favor que investigue, que vaya a hablar con ella.
Y entonces me manda un vídeo, me manda audios de la mujer que dice que con toda entereza que va a seguir en el hospital y que va a seguir haciendo su trabajo. O sea, me pareció sobrecogedor. Pero es que no solo ha sido esta mujer, es que han sido muchos de sus compañeros que me contaban historias aterradoras de lo que habían sufrido, de lo que habían vivido y seguían ahí en el hospital haciendo su trabajo. Hay muchas historias como esta que dan una idea también del grado de humanidad, ¿no? Y algo que quiero destacar de este podcast es por qué vivir y morir en Gaza. ¿Por qué vivir? Pues porque hay muchas veces que también en los audios y en los vídeos que me manda Raúl hay muchos retazos de vida, de cómo la vida se asoma y esa resiliencia de la gente, ¿no? Como de pronto se oyen risas de niños con una cometa que al final hacen con unas bolsas de plástico, o como incluso hay conversaciones sobre fútbol, hablan del Barça y empiezan a decir nombres de jugadores. Y cómo siempre la vida está queriendo abrirse paso, incluso en medio del horror. Y lo más importante quizá de todo también, la esperanza y la luminosidad que da el saber que hay gente que en medio del infierno siempre te va a tender una mano y te va a ayudar. Y esos son gente como Raúl, gente como Alfonso, al que acabamos de escuchar, o gente como los sanitarios locales o como los periodistas gazatíes que están ahí haciendo su trabajo. Y esa es la esperanza que tenemos en la humanidad, ¿no? Como en el fondo y detrás de todo ese horror hay ese tipo de gente que nos devuelve la confianza en el ser humano. Y después de todo tu trabajo, quiero decir, en la zona, que sabemos que has tenido muchísimas dificultades para informar, o sea, te hemos visto cómo estabas siendo acosada muchas veces en directo, en el telediario, aquí en este propio programa, en la calle, allí en Israel, después de hacer un documental, porque al final es un documental repartido en 6 capítulos que van a poder disfrutar desde esta tarde en RTV Play. ¿A ti esto cómo te ha dejado, Almudena? ¿Tú cómo estás? Pues yo estoy dolida, de hecho, estoy muy llorona siempre. Yo vine de Israel muy tocada, la verdad, muy desgarrada. Y me resultó muy duro lo que decía de vivir en un país donde todo esto se niega. O sea, la sensación yo he tenido momentos en los que decía, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Cuando la gente me paraba por la calle o recibía mensajes muy duros, no hace falta que os repita, ¿no? De insultos, de vete de este país, tal. Y hubo un momento en que pensé que algo estaba haciendo mal. Hay veces en las que piensas que te estás equivocando. Igual aquí tenía que haber sido más rigurosa o haber dado este dato y no lo di, ¿no? Entonces empiezas a dudar de ti. Eso me preocupó. Y he tenido muchos momentos de romperme mucho. Yo creo que ha sido, mira que he visto cosas terribles en mi vida como profesional y cubriendo guerras, conflictos y todo tipo de catástrofes, pero la parte que me ha resultado muy duro por eso, ¿no? Porque tenía que estar viviendo primero en un ambiente muy hostil, donde no me saludaban ni los vecinos por el hecho de ser española y por eso el hecho de ser periodista extranjera. Ya era como, ¿sabes? Como esta persona, no sé si nos podemos fiar de ella. Y bueno, la sensación de que todo esto y cada vez era más grave lo que estaba pasando y nada se movía. Entonces eso a mí me ha desgarrado mucho. Pero bueno, estoy aquí, nada que ver con la gente que está realmente sufriendo esto sobre el terreno, así que bueno, pues es un dato más. Bueno, eres un orgullo para esta casa y para esta profesión. Bueno, debo decir también, Silvia, que tú has sido muy valiente. Fue de las primeras periodistas que yo recuerdo haya dicho la palabra genocidio, y lo dijiste en este programa hace muchos meses, cuando nadie hablaba de esto, cuando creo que ninguno nos atrevíamos a decirlo, por diferentes razones, y debo darte las gracias por tu valentía y por tu defensa de lo que está ocurriendo. Así Muchísimas gracias. Has sido de las primeras y has sido también un orgullo. Muchísimas gracias. ¿Te quedas un ratito más, que vamos a seguir hablando de Oriente Medio? Sí, claro. Y luego recordamos, no se lo pierdan, nos ha dejado ver, simplemente asomarnos a un poquito de todo ese gran material que ha conseguido, y nos ha congelado el corazón. Lo van a tener disponible esta tarde en RTV Play.